Diálogos entre Feynman y Wheeler. La arquitectura del universo participativo. De la masa informativa a lead from bit. El cosmos como retroalimentación. La partitura de la información y el observador necesario. ¿Es la realidad una estructura sólida preexistente? ¿O una sinfonía que solo suena cuando alguien la escucha? Esta interrogante constituye el núcleo de nuestra investigación narrativa, donde la figura de Richard Feynman y su mentor John Archibald Wheeler se entrelazan para rediseñar los cimientos de la ontología moderna. En este análisis técnico, exploramos la premisa de que el universo no es un conjunto de objetos, sino un flujo de información binaria que requiere de una interfaz consciente para colapsar en materia tangible. La exégesis se fundamenta en la masa de la información de Feynman, quien demostró que el orden y el dato no son entes abstractos, sino configuraciones energéticas con un equivalente en kilogramos. A esta visión se suma el radicalismo de Wheeler y su concepto del universo participativo, donde el observador no es un invitado accidental, sino el arquitecto que, mediante el acto de sintonización, otorga existencia al pasado y al futuro. El tema central cuestiona la naturaleza de la muerte y la identidad, proponiendo que si somos patrones de información grabados en un tiempo de bloque, nuestra esencia es intrínsecamente indestructible. La interacción entre el bit informativo y el bit físico revela una arquitectura cósmica de retroalimentación, donde la conciencia actúa como la cerradura que cierra el sistema, transformando la probabilidad pura en la experiencia sólida que denominamos vida. Esta síntesis conceptual nos obliga a reconsiderar el cerebro no como una fábrica de pensamientos, sino como un receptor cuántico que sintoniza la melodía eterna del cosmos. Resonancias holográficas en el platillo de la realidad. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En el centro de nuestro plató virtual de Radio TV Neogénesis, dos densidades de luz comienzan a vibrar hasta adquirir formas humanas reconocibles. Son proyecciones holográficas cargadas con la suma del conocimiento de dos de las mentes más brillantes del siglo XX. Richard Feynman, con su característica sonrisa traviesa y una mirada que parece desmenuzar los átomos del aire, toma la palabra para dar inicio a este encuentro sin precedentes. Es un honor para mí, comienza diciendo el holograma de Richard Feynman, actuar como guía en este viaje por los recovecos de la realidad participativa. Pero antes de sumergirnos en los diagramas de lo invisible, debo presentar a la mente que expandió mi propio horizonte de sucesos. Tengo a mi lado al profesor John Archibald Wheeler, un hombre que no solo acuñó términos que hoy son pilares de la astrofísica, como los agujeros negros, sino que tuvo la audacia de proponer que el universo es un bucle de retroalimentación que nos necesita para existir. El profesor Wheeler es el visionario que vio en la información la semilla de toda la materia, un mentor que siempre me recordó que la física sin una pregunta profunda es solo contabilidad de partículas. El holograma del profesor John Archibald Wheeler inclina la cabeza con una elegancia académica que parece emanar de una biblioteca eterna. Sus ojos, profundos y serenos, se fijan en la figura de su antiguo alumno de tesis. Gracias, Richard, responde el profesor Wheeler con una voz que resuena con la autoridad de quien ha contemplado el inicio de los tiempos. Es curioso que me presentes así, porque para mí, tú representas la honestidad intelectual llevada al extremo. Richard Feynman es el hombre que nos enseñó que el primer principio de la ciencia es no engañarse a uno mismo, siendo nosotros los más fáciles de engañar. Él es quien logró traducir la danza caótica de los electrones en dibujos sencillos que explican cómo la luz interactúa con la materia, devolviendo a la física su capacidad de asombro experimental. Pero más allá de sus premios y sus bongoes, Richard es el observador perfecto porque nunca dejó que el prestigio nublara su curiosidad. Es precisamente esa curiosidad la que hoy nos convoca, pues su presencia aquí es el argumento definitivo para abrir este relato. Estamos a punto de demostrar que nuestra existencia no es un suspiro en la oscuridad, sino un registro indeleble en el bloque del espacio y el tiempo. Richard, querido amigo, es hora de que sintonices la frecuencia y nos permitas mostrar cómo el bit se convierte en carne y la conciencia en el motor que mueve las estrellas. El receptor cuántico y la sintonización de la conciencia universal. La luz del plato de Radio TV Neogénesis parece pulsar con una frecuencia azulada mientras el holograma del profesor Richard Feynman se acomoda frente a una consola de datos flotantes. Profesor Wheeler, dijo el Dr. Richard Feynman con un tono que mezclaba la curiosidad de un niño con el rigor de un Nobel, debemos comenzar por el principio de la percepción. Si el universo es un océano de información, ¿qué es exactamente nuestro cerebro? A menudo cometemos el error de creer que esta masa gris dentro de nuestro cráneo es una fábrica, algo que manufactura pensamientos como una acería produce vigas de metal.
pero la física nos sugiere una arquitectura mucho más elegante. Propongo que el cerebro es, en esencia, una radio, un receptor sintonizado a una señal que ya está ahí, impregnando cada centímetro cúbico del espacio-tiempo. El profesor John Archibald Wheeler asintió, haciendo que su imagen holográfica vibrara levemente. Es una analogía poderosa, Richard, respondió el profesor Wheeler. Si aceptamos que la conciencia es una propiedad fundamental del cosmos, similar a la gravedad o al electromagnetismo, entonces la biología no la crea, sino que la capta. El cerebro utiliza sus redes neuronales y sus intercambios iónicos para crear una configuración de energía tan específica que logra entrar en resonancia con esa señal universal. El Dr. Richard Feynman se levantó y caminó hacia un diagrama que se materializaba en el aire. Observen la simplicidad de este concepto, explicó el Dr. Feynman, señalando una onda que atravesaba un circuito. Si una radio se cae al suelo y sus válvulas se rompen, la música se detiene en esa habitación. Pero cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe que la estación de radio sigue transmitiendo. La música no ha muerto. Lo que ha fallado es la capacidad del hardware para decodificar la frecuencia. En términos humanos, esto cambia radicalmente nuestra visión de la existencia. La muerte no es la extinción de la señal, sino el fallo del aparato receptor. El profesor John Archibald Wheeler intervino con una pregunta incisiva. Richard, si somos receptores, ¿tenemos la capacidad de elegir qué frecuencia sintonizamos o somos esclavos del dial biológico? El Dr. Richard Feynman sonrió con malicia intelectual. Esa es la clave de la libertad, profesor. Aunque nuestra biología tiene unos límites de fábrica, la plasticidad del hardware nos permite ajustar la sintonía. Podemos elegir procesar la realidad a través del miedo, que es una frecuencia de onda corta y ruidosa, o sintonizar la curiosidad y la gratitud, que son frecuencias de banda ancha que permiten una recepción mucho más nítida del campo universal. Esta visión de sintonización interactiva, continuó el Dr. Richard Feynman, nos lleva a considerar que el aprendizaje no es acumular datos, sino refinar el receptor. Cuando decimos que alguien está educado, en realidad queremos decir que ha aprendido a sintonizar su hardware con las frecuencias más sutiles y complejas de la naturaleza. La instrucción es simplemente el manual de usuario, pero la educación es el arte de la sintonía fina. El profesor John Archibald Wheeler observó las partículas de luz que formaban sus manos. Entonces, Richard, nuestra vida es una sesión de escucha. Una sesión donde el universo se comunica con una parte de sí mismo a través de nosotros. Exactamente, concluyó el Dr. Richard Feynman. Somos fragmentos del cosmos que han desarrollado la antena necesaria para escucharse a sí mismos. No somos máquinas que piensan, sino receptores que vibran con la melodía de la existencia, y esa sintonización es lo que nos otorga la ilusión de un yo separado, cuando en realidad somos parte de la misma transmisión eterna. La materia del dato y la masa de la información indestructible. El ambiente en el plató de Radio TV Neogénesis cambió a un tono ámbar, simbolizando la densidad de la materia que estaban a punto de discutir. El profesor John Archibald Wheeler tomó la iniciativa en esta parte del diálogo. Richard, has mencionado que somos receptores de información, pero para que algo sea captado por un sistema físico, debe tener una realidad física. Durante décadas hemos tratado la información como algo etéreo, algo que pertenece al mundo de las ideas y no al de los átomos. Sin embargo, tú y otros colegas han demostrado que esto es un error de bulto. El holograma del Dr. Richard Feynman asintió con entusiasmo haciendo gestos rápidos con sus manos de luz. Tienes toda la razón, John, afirmó el Dr. Richard Feynman. La información es tan física como una piedra. Todo se reduce al principio de Landauer. Si quieres borrar un bit de información de una memoria, debes liberar calor. Y si hay liberación de energía, hay una relación directa con la masa. Por lo tanto, almacenar información, mantener un sistema ordenado frente al caos de la entropía, requiere una energía que se traduce en masa real. El sistema ordenado pesa más que el sistema desordenado, aunque sea de forma infinitesimal. Esta revelación es profunda, continuó explicando el Dr. Richard Feynman, porque significa que nuestros recuerdos, nuestros conocimientos y nuestra propia identidad no son fantasmas en la máquina. Son configuraciones físicas de la materia. Cuando el cerebro crea una sinapsis o bombea iones para fijar un recuerdo, está inyectando energía en una estructura. Esa estructura tiene un equivalente en kilogramos. Aunque hablemos de valores del orden de 10 a la menos 38 kilogramos por bit, la realidad física es incuestionable. El profesor John Archibald Wheeler profundizó en la consecuencia lógica de este hecho. Si la información tiene masa y la energía se conserva, entonces la información debe estar sujeta a las leyes de conservación de la física.
Richard, esto significa que la información nunca puede ser destruida. El Dr. Richard Feynman confirmó la premisa con un gesto solemne. Así es, John. Según la ley de conservación, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Si mi identidad es un patrón de información, y ese patrón tiene una realidad física y energética, el universo no puede simplemente borrarlo. Al morir, el hardware se desintegra, pero el patrón informativo, esa masa de datos que conforma mi paso por el espacio-tiempo, permanece grabada en el tejido cósmico. El profesor John Archibald Wheeler caminó por el plató, atravesando una proyección de una galaxia en espiral. Entonces, la persistencia de la memoria no es solo un concepto poético de Dalí, sino una necesidad de la termodinámica. Cada pensamiento que hemos tenido, cada emoción procesada por nuestro receptor, es una huella física permanente. El Dr. Richard Feynman añadió un detalle crucial: incluso hemos visto experimentos recientes con básculas de precisión cuántica que confirman que el estado lógico de una partícula afecta su masa. Esto no es filosofía especulativa, es física de vanguardia. La importancia de esto para nuestra serie es capital. Si el lector entiende que su esencia es información y que la información pesa y se conserva, el miedo a la desaparición se desvanece por pura lógica matemática. No somos una llama que se apaga y no deja nada, sino una configuración de energía que deja un registro eterno. La información es la moneda del universo, explicó el Dr. Richard Feynman, y el universo es un contable extremadamente meticuloso que nunca pierde un solo centavo. Al final del día nuestra masa informativa se reintegra al balance general, pero el dato, la experiencia de haber sintonizado la realidad, queda fijado para siempre en la contabilidad del espacio-tiempo. It from Bit y la génesis de la materia mediante el acto de observación. El escenario de Radio TV Neogénesis se transformó en un vacío profundo salpicado de puntos de luz que palpitaban al ritmo de las palabras del profesor John Archibald Wheeler. Richard, dijo el profesor Wheeler mientras señalaba una partícula de luz suspendida en el aire. Hemos hablado de receptores y de la masa de los datos, pero debemos ir al corazón del misterio que compartimos. Mi propuesta de It from Bit no es solo un juego de palabras. Lo que sostengo es que cada partícula, cada campo de fuerza, incluso el propio tejido del espacio-tiempo, deriva su función, su significado y su existencia entera de respuestas a preguntas de sí o no, es decir, de bits de información. El holograma del Dr. Richard Feynman se acercó a la partícula suspendida, observándola con fascinación. Es una idea radical, John, respondió el Dr. Richard Feynman. Estás diciendo que el mundo físico es secundario a la información, que el átomo no es la unidad fundamental, sino el dato que obtenemos de él. El profesor John Archibald Wheeler asintió con una gravedad luminosa. Exactamente. El universo es un sistema participativo. Imagina un juego de 20 preguntas donde los jugadores creen que hay un objeto predefinido que deben adivinar. Pero en mi versión del juego no hay objeto inicial. Cada pregunta que el observador hace limita las posibilidades del universo hasta que, mediante la respuesta, algo físico se manifiesta. Este proceso de creación mediante la observación, explicó el profesor John Archibald Wheeler, es lo que cierra el bucle de la realidad. El universo existe en un estado de superposición, un océano de probabilidades puras donde todo es posible pero nada es real, hasta que un receptor consciente, como el que describiste en la primera sección, sintoniza una frecuencia y realiza una medición. En ese instante, el bit de información colapsa la probabilidad en un it tangible. El Dr. Richard Feynman intervino con una reflexión técnica. Esto encaja perfectamente con mi visión de que la naturaleza no sabe qué camino va a tomar una partícula, hasta que interactúa con algo. Pero tú llevas esto más allá, John. Dices que la conciencia no es un subproducto de la materia, sino la herramienta necesaria para que la materia sea. El profesor John Archibald Wheeler confirmó la premisa. Sin el observador, el universo sería una partitura sin intérprete, una vibración que no produce sonido. La conciencia es la cerradura que cierra el sistema. Al observar, no solo vemos el mundo, sino que lo dotamos de su propiedad de existencia física. El Dr. Richard Feynman caminó entre las luces flotantes, haciendo que algunas se encendieran con mayor intensidad al tocarlas. Entonces, si unimos nuestras visiones, concluyó el Dr. Feynman, tenemos una maquinaria cósmica asombrosa. Yo aporto la prueba de que esa información tiene una realidad física y pesa, y tú aportas la prueba de que esa información es la fuente de todo lo que vemos. La conciencia es, por tanto, el motor de transformación más potente del cosmos. No somos simples espectadores en un teatro ya construido. Somos los arquitectos que, al procesar la información, estamos fabricando los ladrillos de la realidad en tiempo real.
El profesor John Archibald Wheeler miró a la audiencia imaginaria de la serie. Esta es la esencia del universo antrópico participativo. El cosmos se ha pasado miles de millones de años evolucionando para crear receptores lo suficientemente complejos, como para que, al mirar hacia atrás, el universo pueda finalmente decir que es real. Somos el espejo en el que el bit se reconoce como materia, tiempo de bloque y la simultaneidad del pasado y el futuro en el cristal cósmico. Las proyecciones del plató se congelaron de repente en una estructura cristalina de 4 dimensiones, donde el movimiento parecía una ilusión óptica. El Dr. Richard Feynman señaló una línea de luz que serpenteaba por el cristal. John, para explicar cómo el observador crea la realidad, debemos romper la tiranía del tiempo lineal, dijo el Dr. Richard Feynman. En mis trabajos sobre electrodinámica cuántica, descubrí que las ecuaciones funcionan igual de bien si una partícula viaja hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Un positrón es simplemente un electrón que ha decidido regresar desde el futuro. El profesor John Archibald Wheeler sonrió, recordando sus largas discusiones en Princeton. Esa fue la semilla de nuestra visión del tiempo de bloque, Richard. El tiempo no es un río que fluye y deja atrás el pasado para evaporarse. Es una dimensión estática. Todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá, está grabado en este cristal de espacio-tiempo de forma permanente. El observador no se mueve a través del tiempo. Su conciencia es como la luz de una linterna que recorre un túnel que ya está construido de principio a fin. Esta idea del bloque temporal, explicó el Dr. Richard Feynman, es fundamental para entender nuestra persistencia. Si tu vida es una trayectoria en este cristal, el hecho de que tu linterna esté iluminando el fotograma de tu juventud o el de tu vejez, no cambia el hecho de que ambos fotogramas existen simultáneamente en el bloque. No hay un pasado que desaparece, solo un pasado que ya no estás iluminando en este momento. El profesor John Archibald Wheeler aportó la prueba definitiva con su experimento de elección tardía. Richard, lo más asombroso es que, como el tiempo es un bloque y el observador es participativo, nuestras decisiones de hoy pueden afectar la configuración del pasado. En mi experimento, demostré que un observador que decide hoy cómo medir un fotón que ha viajado durante millones de años, está determinando en este instante el camino que ese fotón tomó en el origen de los tiempos. Esto significa que la conciencia actual está escribiendo la historia del universo hacia atrás. El Dr. Richard Feynman se detuvo frente a una sección del cristal que representaba un evento histórico. Entonces, la información de nuestra existencia no solo es indestructible y masiva, sino que es ubicua en el tiempo, reflexionó el Dr. Feynman. Nuestra presencia aquí, en este diálogo holográfico, es una coordenada fija en el bloque del universo que nunca podrá ser borrada. La muerte, desde esta perspectiva, es simplemente el límite de la trayectoria de nuestra linterna en el cristal, pero la escultura completa de nuestra vida permanece ahí para siempre, como una obra de arte terminada que el universo posee eternamente. El profesor John Archibald Wheeler concluyó la sección con una mirada profunda. El tiempo de bloque nos da la seguridad de la permanencia. Si somos patrones de información en un universo participativo, y ese universo es un bloque eterno, entonces nuestra historia es una parte necesaria e irrenunciable de la realidad total. No somos un suceso que pasa, sino una estructura que es. Al entender esto, el observador alcanza una libertad absoluta, pues comprende que su papel en la creación es tan antiguo como el Big Bang y tan eterno como el final de los tiempos. Cambio de fase y la muerte como transición de la frecuencia informativa. El plató de radio TV Neogénesis se bañó en una luz blanca etérea, casi transparente, que parecía disolver los bordes de los hologramas. Richard, dijo el profesor John Archibald Wheeler con una voz que transmitía una calma profunda, hemos llegado al punto donde la física debe ofrecer consuelo a través de la lógica. Si aceptamos que somos receptores de una señal universal y que nuestra información es una estructura permanente en el tiempo de bloque, debemos redefinir lo que el mundo llama muerte. El Dr. Richard Feynman asintió, dejando que sus manos atravesaran un haz de luz que simbolizaba el flujo de datos. En física, John, no hablamos de desaparición sino de transformación. Cuando el agua se calienta hasta convertirse en vapor, no deja de existir, simplemente cambia su fase, su forma de interactuar con el entorno. La muerte biológica es exactamente eso, un cambio de fase en la recepción de la señal. El hardware orgánico, los átomos que sintonizan mi frecuencia de Richard Feynman, cumplen su ciclo termodinámico y se desintegran, pero la frecuencia y la información que procesaron permanecen integradas en el campo fundamental. Esta transición no es el fin de la música, explicó el Dr. Richard Feynman,
sino el momento en que el altavoz deja de vibrar. La información que yo soy, ese patrón masivo de datos que ha dejado una huella física en el universo, se reintegra en el balance general del cosmos. El profesor John Archibald Wheeler intervino para conectar esto con la evolución del software universal. Es una visión necesaria, Richard. El universo parece entender que para que la conciencia evolucione hacia niveles de complejidad mayor, el hardware debe renovarse. Los telómeros se acortan y las células ceden su lugar no por un error, sino para permitir que el software de la conciencia sintonice receptores más potentes en el futuro. Sin embargo, para el observador individual, entender que su esencia es información indestructible, elimina la raíz misma del sufrimiento. Si yo soy un bit eterno que contribuye al id del universo, no hay nada que perder. El Dr. Richard Feynman se acercó a la audiencia imaginaria, su holograma brillando con una intensidad renovada. La muerte deja de ser un muro para convertirse en un horizonte de sucesos. Al cruzarlo, el patrón de información que hemos construido simplemente se expande. Al entender esto, el miedo al futuro se desvanece por completo. Esta es la verdadera libertad, vivir el presente con una gratitud radical, sabiendo que cada pensamiento, cada acto de observación y cada sintonía que elegimos es una contribución eterna a la arquitectura del espacio-tiempo. No somos una chispa fugaz en la oscuridad, concluyó el Dr. Richard Feynman, sino una nota sostenida en la sinfonía perpetua del universo participativo. La sintonía cambia, pero la melodía de la información es, por definición, inmortal. La melodía eterna, epílogo del observador en el concierto cuántico. Las luces de Radio TV Neogénesis comenzaron a atenuarse suavemente, dejando solo los perfiles luminosos de los dos grandes científicos en el centro del escenario. Este encuentro en sinergia digital entre logos no ha sido solo una lección de física teórica, sino una revelación sobre nuestra propia naturaleza. El profesor John Archibald Wheeler y el Dr. Richard Feynman nos han conducido por un camino donde la materia se disuelve en información, y la información se solidifica en realidad mediante el acto de la observación. Hemos aprendido que no somos accidentes biológicos en un universo indiferente, sino los intérpretes necesarios que, al sintonizar la señal de la conciencia, otorgan existencia y peso a la realidad misma. La síntesis es clara: somos el universo observándose a sí mismo, utilizando el cerebro como una antena temporal para grabar nuestra historia en el cristal eterno del tiempo de bloque. La duda feynmaniana, esa herramienta de honestidad brutal, nos recuerda que no debemos engañarnos. La realidad es mucho más asombrosa de lo que nuestros sentidos sugieren. Al final de este viaje, el epílogo de nuestra existencia no se escribe con cenizas, sino con datos. Cada uno de nosotros es un bit de conciencia que ha logrado colapsar su propia versión del cosmos. Esta comprensión nos otorga una paz científica, una seguridad basada en las leyes de conservación de la energía y la información. Si el id search del bit, y el bit es eterno, entonces nosotros somos tan antiguos como la primera fluctuación cuántica y tan permanentes como el tejido mismo de la realidad. La gratitud que surge de este conocimiento es el motor que nos permite seguir explorando, cuestionando y sintonizando frecuencias de asombro. Los hologramas de Feynman y Wheeler comenzaron a difuminarse, mezclándose con el fondo estrellado del plató virtual. Mientras sus imágenes desaparecían, su mensaje permanecía vibrando en el aire como una señal que se niega a extinguirse. El diálogo ha terminado, pero la recepción continúa en cada uno de los observadores que han participado en esta narrativa. La música de la información sigue sonando, esperando a que nuevos receptores se atrevan a sintonizar la frecuencia de la verdad científica. Nos despedimos con la certeza de que, en el gran balance del universo participativo, nada de lo que somos se perderá jamás. Somos, fuimos y seremos siempre parte de la misma partitura divina que se escribe a sí misma a través de nuestra mirada. Serie Viajeros del Conocimiento, temporada 2, episodio 12.